¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de todo el mundo. Yo soy Manu y hoy os explicaremos cuáles son los pasos a seguir en caso de que perdáis vuestro iPhone, iPad o iPod Touch. Espero que solo tengáis que ver este vídeo para informaros y que no tengáis ningún problema con vuestros dispositivos. Aún así, vamos ya con el vídeo. Desde el año 2010, los usuarios que tenemos algún dispositivo Apple tenemos disponible una herramienta que es capaz de localizar estos dispositivos en caso de que estén encendidos, muy importante, y también nos ofrece una serie de opciones que nos permitirán minimizar los daños, por decirlo de alguna manera, que pueda hacer la persona que tenga acceso a nuestro dispositivo. Se llama Buscar mi iPhone esta herramienta y se encuentra en la página de iCloud que os dejaré en la descripción y que es recomendable acceder desde un ordenador. También se puede hacer desde otro dispositivo iOS con la aplicación de Buscar mi iPhone, pero en este caso lo vamos a hacer solamente desde nuestro ordenador. Lo primero de todo será irnos a iCloud.com, en la descripción os lo dejaré lo más rápido posible. Eso sí, una vez perdamos el dispositivo, lo más rápido posible nos vamos a ir a esta web y seleccionaremos Buscar mi iPhone. En la pantalla veremos unos puntos verdes que nos indican nuestros dispositivos. Tendremos que clicar en todos los dispositivos y luego también en nuestro dispositivo perdido. Al pinchar sobre nuestro dispositivo ya veremos solo ese dispositivo y ahora ya solo tendremos tres opciones que podremos realizar. Cada una nos servirá para una cosa. El primero de todos es emitir sonido, la opción emitir sonido, que es perfecta si perdemos el terminal en una sala pequeña, en nuestra habitación por ejemplo, y si sabemos dónde está. Pero lo que no lo conseguiremos ver, eso sí, lógicamente, solamente emitirá un sonido. Además, tiene una cosa muy buena y es que funciona aunque tengamos el terminal en silencio. Después, la segunda opción que tenemos se llama modo perdido y esta opción nos permitirá tener el terminal en un modo perdido por si alguien lo encuentra, no pueda usarlo. Además, nos permitirá poner un mensaje con un número de teléfono de contacto para que el que lo encuentre nos llame. Para ello, solo tenemos que clicar en modo perdido para configurar esta opción. Introduciremos un número de teléfono de contacto y pincharemos en siguiente. Escribimos el mensaje que queramos y pinchamos en aceptar. Ahora la persona que encuentre nuestro iPhone y quiera desbloquearlo verá nuestro mensaje, nuestro número, y si tenemos suerte y es buena esa persona, nos devolverá sin ningún problema nuestro dispositivo. También para los que os preocupa si teníais la localización activada o no, en el momento de poner vuestro dispositivo en modo perdido se activará automáticamente la localización al instante. Aún así, es recomendable siempre tenerla activa. Por último y para terminar, tenemos la opción de borrar, que nos permitirá eliminar todos nuestros datos de nuestro dispositivo. Esto para las personas que piensan que tenían una contraseña muy fácil o que no tenían directamente contraseña, es muy útil y el dispositivo quedaría como viene de fábrica. Eso sí, si hacemos esto, el iPhone ya no podrá rastrearse nunca más y quedará perdido para siempre. Sí, chicos, esta es la última opción y para configurarla solo tendremos que darle clic sobre borrar y en la ventanita que nos aparece volver a clicar sobre borrar. Por último, y si no nos queda más remedio y no lo encontramos después de unos días, nos queda la opción de bloquear nuestro dispositivo por email en caso de que tuviéramos una tarjeta SIM dentro de nuestro dispositivo. Solo tendremos que llamar a nuestra operadora y darles nuestro número email que aparece en nuestra caja y también lo podéis encontrar en la web oficial de Apple, para aquellos que para que la operadora directamente nos bloquee nuestro dispositivo móvil. Ya terminando, un consejo, y es que aunque haya pasado mucho tiempo desde el robo o desde que perdemos nuestro dispositivo y no hayamos conseguido recuperarlo, nunca debemos de dar de baja el iPhone de nuestra cuenta de Apple, ¿vale, chicos? Si no, de lo contrario, deshabilitaríamos el bloqueo de iCloud y abriríamos pues esa puerta que una persona externa pudiese acceder sin ningún problema y pudiese poner su cuenta y su Apple ID y así tener un iPhone nuevo. Así que chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis en darle a me gusta y compartirlo por redes sociales. Podéis seguirnos también por allí como Tu Apple Mundo en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!